Hola y bienvenido a un video de Localeando. Bueno, el tema de hoy abordar es pues Groenlandia, ¿no? Y que pues como bien sabes, ha estado en las noticias, en los titulares por ya poco más de una semana después de que Trump dio eh, pues una rueda de prensa donde dijo muchísimas cosas como que invadiría el canal de Panamá, usaría la fuerza si fuera necesario, lo mismo con Groenlandia, que a Canadá lo trataría de hacer, convertirlo en el estado número 51 y un montón de cosas más, ¿no? Obviamente esto no, pues creó sorpresa, shock, pero no es algo nuevo, porque por para el caso de Groenlandia, que es el también que me voy a enfocar hoy, pues la misma propuesta de comprarla la hizo en el 2000, entre 2017 y 2020, cuando fue primera vez presidente de Estados Unidos. Entonces, esta vez reitera su dicho y además hay que traer en consideración que no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos quiere comprar Groenlandia. ¿Ok? Pero bueno, voy a hacer un poquito de historia para explicar aquí mi teoría de por qué el futuro de Groenlandia está muy complicado que permanezca tal como está, ya sea como una región autónoma, un territorio autónomo de Dinamarca o como país independiente. Pero, insisto, voy a regresar un poquito a la historia. Y aquí lo que tú estás viendo es un cuadro muy famoso sobre el Congreso de Viena que se celebró en 1814 y que fue muy importante para definir las fronteras de Europa. En ese entonces Europa vivía muy convulsionada debido a Napoleón, ¿verdad? Napoleón, ese gran emperador francés, que conquistó muchos países en Europa. Entonces lo derrotan una alianza, ¿ok? Y en 1814, insisto, se unen las potencias en Viena, incluido Francia, para distribuirse otra vez el poder, más bien los territorios, y crear como unas reglas bases sobre cómo deberían de pues, interactuar las potencias de ahora en adelante, ¿no? Y eso fue, digamos, un preámbulo que sucedería después al final de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó ya las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en este mundo de las relaciones internacionales hay personas, políticos, internacionalistas, que se clasifican en dos bandos principalmente. Uno es el bando del realismo o los realistas y en el otro el bando de los idealismos o de idealistas, ¿no? El realismo, como tú puedes ver, aquí estoy checando en Google, tiene que ver con que pues la política exterior de los estados se centra, perdón, en la política exterior de los estados y la obtención y mantenimiento del poder, ¿no? Considera que la moral no es importante en las relaciones internacionales y se basa en actos lógicos y en la necesidad de los estados de defender su integridad territorial. Eso tiene que ver con que son realistas de acuerdo a las condiciones que hay en el mundo. Y en el idealismo tiene que ver más la moral, ¿verdad? Y seguir las reglas internacionales y para que haya una cierta armonía internacional y no estén matándonos uno contra todos. Bueno, eso por un lado. Pero también en el mundo hay dos bandos que se clasifican en cuanto a halcones y palomas. Los halcones, okay, tienen que ver con aquellos que son agresivos en los países o personas que son agresivas y que quieren implementar pues una política internacional determinada, controlar un país o hacer que se acerque a sus posiciones de una manera aplicando la fuerza, ¿no? Política, económica o militar, ¿no? Y las palomas que son muy como los idealistas en el sentido de que pues hay que dialogar, hay que respetarse las reglas para que podamos, insisto, tener una armonía en el mundo, en el mundo, pues, o las relaciones internacionales. Entonces, todas estas páginas que estoy visitando las voy a dejar en el vínculo para que tú puedas, pues, leerlas con más calma. Pero aquí estoy visitando una página donde puedes ver sobre los halcones y los palomas y sobre cómo se clasifican los americanos, pues, o los estadounidenses, ¿no? La última encuesta fue en el 2023 y bueno, aquí tiene que ver como muchos recientemente, o la mayoría, una ligera mayoría se clasifica como paloma, ¿no? Y otra porcentaje como halcón, ¿no? Y ya si te vas a los presidentes, pues aquí como los clasifican, por ejemplo, a Joe Biden, lo clasifican como paloma y luego a Donald Trump como halcón y casi todos los republicanos, los presidentes republicanos
se consideran como halcones, o sea, son más duros, son más férreos, y a los demócratas como palomas. Bueno, vámonos ahora a la actualidad. Como bien sabemos, hoy en día hay dos grandes potencias en el mundo. Son Estados Unidos y China. Y pues ahí Rusia más o menos como que quiere, pero no tiene el tamaño de la economía como para competirles a China y Estados Unidos. Y también está Europa, pero que Europa es algo más complicado, porque no es un país por sí solo, como tú sabes, sino que es un grupo de países que unidos voluntariamente, que tienen que acordar las políticas que ellos diseñan y acordarlas por unanimidad, y eso dificulta la toma de decisiones y el desarrollo y todo lo demás. Entonces, tenemos dos puntos, insisto, que si bien Estados Unidos pues por mucho es el quien gasta más en- en sus ejércitos, en la defensa, pues, por ejemplo, aquí Estados Unidos estás viendo gasta pues, $1.000 millones en defensa, ¿no? En temas militares, mientras que China gasta una tercera parte. Y luego viene Rusia, pues una novena parte, ¿no? O 10%, un poco más, como el 15% de lo que gana Estados Unidos, y vienen todos los demás. Entonces, por mucho en el aspecto militar, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia en este sentido. En cuanto a economía, ahí sí ya cambia un poco porque China se le va acercando. No voy a poner el gráfico aquí o la tabla porque si no me voy a extender más. Y bueno, el caso es que en este mundo actual de las relaciones internacionales, donde los países, en este caso China quiere hacerse a Taiwán o según ellos recuperar Taiwán, y Rusia de Ucrania, pues Estados Unidos está levantando la voz a través de Trump para hacerse, insisto, de Groenlandia, que Groenlandia pues, tiene, insisto, una posición estratégica y además es enorme. Ciertamente ahorita no es habitable porque la mayoría de Groenlandia está congelada, pero geográficamente hablando es estratégica, ¿no? Porque es el punto más cercano entre Europa am, y Estados Unidos. Y bueno, eso en cuestiones de defensa, pues para Rusia significa muchísimo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las características de Dinamarca y luego también de Groenlandia sobre qué es lo que hay atrás de esto, qué sustenta su existencia como país, un territorio autónomo para el caso de Groenlandia. Pero mira, Dinamarca, por ejemplo, pues es un país de 43.000 kilómetros cuadrados, ¿ok? Para tener sí, una mejor visión de lo que eso es, pues te diré que el estado de Coahuila tiene una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados. Groenlandia, perdón, Dinamarca es apenas una tercera parte de Coahuila y además tiene 5 millones de habitantes. Ponle 6 millones de habitantes, un poco más que Coahuila. Haz de cuenta que es Coahuila, pero en cuanto a población, pero de hecho, Coahuila tiene menos población, como 4 millones, pero el caso aquí es que la superficie de Dinamarca y la población de Dinamarca es muy pequeña. Si tú comparas estos datos con la población de Estados Unidos y con la población de China, y luego le sumas el gasto militar o el tamaño de las economías de Dinamarca, nada tiene que ser contra Estados Unidos o contra China. Ahora vamos a Groenlandia. Groenlandia tiene una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, tiene dos en números cerrados, ¿ok? Número de habitantes tiene Groenlandia es 56.000, 50, pongámoslo 60.000 habitantes. 60.000 habitantes en 2 millones de kilómetros cuadrados. Es como si México tuviera 60.000 millones de habitantes que además una parte de su población quiere ser independiente y luego, pero mientras tanto Dinamarca es quien la cuida, es quien lleva relaciones internacionales y que como acabo de explicar es un país pues muy pequeño que nada tiene que hacer contra Estados Unidos o China o inclusive Rusia en estos temas, ¿no? Entonces, insisto, por la ubicación de Groenlandia, pues muchos países han querido meter mano, específicamente Estados Unidos, naturalmente, obviamente China también, y China lo ha venido haciendo desde, aquí estoy en esta página, ¿no? Donde describe o recuenta, hace un recuento de lo que China ha tratado de hacer en Groenlandia en los últimos años, y bueno, a dar lectura a la cronología que está aquí, la ascensión de China
estado haciendo intentos por eh, poner un pie en Groenlandia, influir en sus relaciones, en su economía, con inversiones para minas, ha tratado de construir puertos, carreteras, y que Dinamarca ha tratado o ha hecho, ha bloqueado algunas de esas inversiones porque pues ponen en riesgo, insisto, a Groenlandia, pero sobre todo Dinamarca ha tenido que actuar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha dicho a Dinamarca, todo lo que venga de China lo tienes que parar, lo tienes que bloquear, o ver cómo haces, porque eso es no tolerable para mí por cuestiones de seguridad interior. Imagínate que China pone un pie aquí en Groenlandia, o sea, hace de un puerto marítimo o de aeropuertos o de bases, pues es una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, pues esto obviamente Trump lo ha hecho muy vocal y pues por eso ha manifestado que Groenlandia tiene que ser de Estados Unidos por la buena o por la mala. Y luego hay que tener en consideración que el Polo Norte, pues como todos sabemos, por el cambio climático se está calentando, como el resto del mundo, y en el futuro, algunos dicen que no muy cercano, otros dicen que está a la vuelta de la esquina en un par de décadas o tres, pues va a haber rutas a la navegación por el Polo Norte. Entonces, si te fijas aquí en este muy buen mapa, pues aquí está Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y todo esto es Rusia y China está acá abajo, ¿no? Entonces, las rutas de navegación que se van a abrir, ¿ok? Por esa zona es yendo de China a Europa, pues por todo el territorio ruso, acá está. Y luego entra aquí una parte de Noruega y luego ya entra, en este caso San Petersburgo, o puede entrar a Ámsterdam, el Reino Unido, etcétera. O por el lado de Estados Unidos, o más bien de Norteamérica, pues todo el norte de Alaska, de Canadá, y te fijas, y luego baja para Estados Unidos. Entonces, si te fijas, pues Groenlandia está ahí en el mero corazón, ¿no? Del Polo Norte y de estas rutas del norte marítimas. Entonces, ya para terminar el video, y es el mensaje que yo quiero dejar, es que considerando pues las características actuales y las condiciones que hay, ¿no? Y todo lo que representa Groenlandia, ¿no? En cuanto a recursos económicos, minerales, por ejemplo, Groenlandia es rico en minerales raros. 28 de los 34 minerales raros que están reconocidos pues a nivel mundial, 28 hay en Groenlandia. Entonces, obviamente China, que ya controla buena parte de ese mercado de metales raros, pues quiere también dominar los de Groenlandia, porque esto sería prácticamente un monopolio a nivel mundial, ¿no? Y con estos minerales raros se usan baterías y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, concluyendo, imagínate que Groenlandia es ese país, se independiza de Dinamarca, y ¿qué va a suceder? Que va a ser un país de apenas 60,000 habitantes que tiene que cuidar 2 millones de kilómetros cuadrados. La economía de Groenlandia pues es ínfima, la verdad, sin duda alguna no podría hacerlo por su cuenta, y eso sería un jugoso manjar para las potencias, en este caso China o Rusia, para, si no conquistarla o llevar al ejército ahí, sí influenciarla en materia económica, colocando puertos, haciendo inversiones y controlando a los gobiernos o políticos locales. Entonces, pues Groenlandia como país, la verdad, en un mundo cada vez más radicalizado, donde están los halcones, a todo lo que da, donde los realistas pues están imponiendo entre los idealismos, donde las relaciones internacionales y los mecanismos internacionales están yendo a prueba, dado la belicosidad de Rusia, de China y ahora de Estados Unidos. Groenlandia como futuro país no tiene, en mi punto de vista, ningún futuro, ¿ok? Y aún si permanece como Dinamarca, Dinamarca es un país de apenas 6 millones de habitantes y pues muy pequeño, aquí lo puedes ver, no tiene tampoco la capacidad para defender a este territorio, y sería de ingenuos, creo yo, pensar que pues las cosas van a seguir como están. Al contrario, se espera que, por ejemplo, en 5 años más Rusia invada pues algún país de la OTAN. Por lo tanto, esto, insisto, no tiene buena pinta en el ámbito de relaciones internacionales, en el sentido de respetar el orden que se ha dando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un mundo nuevo donde es la ley de la jungla, el que tenga más fuerza, más habilidad es el que va a
dominar en el mundo y todos los días China, Estados Unidos, Rusia y otros países se dan golpes por arriba y por abajo de la mesa para tratar de dominar pues lo más posible en este mundo. Y pues nada, eso es lo que quería comentar en este video. Espero haya sido de tu interés y muchas gracias por verlo. Cualquier comentario, por favor, házmelo saber y con gusto lo responderé. Gracias y nos vemos a la próxima.